Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y un motivo más, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, para esta verdadera devoción, para esta consagración a Jesucristo a través de María Santísima, consagración total. Nos dice: la Santísima Virgen, que es madre de dulzura y de misericordia y que en amor y libertad nunca se deja vencer, al ver que uno se da a ella para honrarla y servirla, despojándose de cuanto tiene de más querido para adornarla, ella también se da toda entera y de una manera inefable a quien le hace entrega de todo. Y dígame usted, si nosotros, pequeñas criaturas, nos damos por entero a la Reina y Señora de los ángeles, y ella se da por entero a nosotros, ¿quién saldrá ganando? Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, nuestras páginas web www.nsradio.com, www.nstv.com, también nuestras redes sociales, canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, también nuestros Face, NS Radio, NSTV, el hashtag para poder localizarnos más rápidamente es NSE junto a ti. La N, la S y la E y la T y la J de junto, perdón, va todo en mayúscula, y la T de ti también va en mayúscula. Evidentemente, todo precedido por el hashtag. Esto lo explico para los que nos están escuchando en la radio y de repente quieren contactarnos a través de su celular. También un saludo para aquellos que lo hacen a través del portal de Gloria TV y para nuestros amigos que nos están contactando a través de la amplitud modulada, los 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa, canal 27 UHF, señal abierta tanto en la ciudad blanca como en la ciudad imperial. Agradecemos la asistencia técnica de Emanuel Díaz y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando el padre Andrés Gutiérrez y quien les habla, Randy Brunello. Padre, una vez más, gracias por haber aceptado nuestra invitación y que podamos seguir dialogando sobre la religión. Muy bien, gracias. Siempre una bendición. Un tema tan importante no valía solo un programa. Exacto. Y seguiremos, porque, bueno, hoy seguiremos profundizando un poco en la religión. También algunas preguntas que están relacionadas con respecto a la creencia. Ya hemos visto que el hombre es un ser espiritual, por ser un ser espiritual desea trascender de sí mismo y se da cuenta también de que ese espíritu, por lo menos lo han intuido así, digamos, las antiguas civilizaciones, ese espíritu no se muere con el cuerpo. Algo pasa después de la muerte, ¿no? Sí, aunque era un misterio, porque ese misterio no se desvela hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero, como usted dice, lo intuían. Siempre ha habido una conexión con el más allá, ¿no? Y eso es un rasgo, efectivamente, de la naturaleza espiritual del ser humano. Una naturaleza espiritual que está más allá de lo que luego evidentemente fue revelado. Esa revelación nos ha traído ya cosas más concretas, iba a decir más ciertas. Pero todo esto lo vamos a tocar después. Hoy tenemos el santo, como nos ha sucedido ayer, no tenemos el santo de este día, pero vamos a escuchar un santo del mes de diciembre, que por haber caído el día domingo no lo hemos tocado, y enseguida retornamos junto a ti. No te vayas.
Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 2 de diciembre y la Santa Madre Iglesia recuerda a Santa Viviana. Santa Viviana es de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata, siglo IV, 361 a 363. En una Passio Sanctae Vivianae no anterior al siglo VII, se lee que el gobernador Aponiano, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Dafrosa, seguro de poderse adueñar de su patrimonio, trató de obligar a la apostasía a las jóvenes hijas de los mártires. Encerradas en la cárcel, Demetria murió antes de la terrible prueba de Viviana. Impávida y resuelta ella, enfrentó al gobernador que, para debilitar su resistencia, la confió inútilmente a una alcahueta. Entonces ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada. Llena de llagas por todo el cuerpo, finalmente la joven mártir entregó su alma a Dios. Echaron su cuerpo a los perros, pero unos cristianos la rescataron y le dieron santa sepultura junto a la tumba de sus padres y a la tumba de su hermana cerca de su casa, en donde pronto construyeron una capilla y más tarde la actual basílica sobre el monte Esquilino. De esto da cuenta el biógrafo del Papa Simplicio, atribuyendo a este pontífice la construcción de la basílica en honor de nuestra santa de la bienaventurada mártir Viviana. Restaurada en el siglo XVII por el infatigable Papa Urbano VIII, quien con su pasión renacentista, además de salvar un monumento antiguo, quiso dejar un testimonio litúrgico del hallazgo y para ello incluyó en el calendario de nuestra Santa Madre Iglesia Universal la fiesta de Santa Viviana en el día 2 de diciembre. La basílica tiene 3 naves divididas por 8 columnas antiguas y contiene una escultura graciosa de la santa hecha por Bernini, quien la representa, por supuesto, con los instrumentos del martirio que le dieron la vida, es decir, la columna donde fue flagelada, los azotes, la corona del martirio y la sonrisa en su cara. Otros datos históricos nos dicen que los sarcófagos, por ejemplo, de la madre, Dafrosa, y de su hermana Demetria, se descubrieron debajo de los 2 vasos de vidrio y se descubrieron con inscripciones que conservaban las reliquias de la santa. Esta, la santa para el día de hoy. Muy bien, y además del resumen que ya hicimos, claro, hay ciertas cosas que aunque las hemos tocado, conviene profundizar. Evidentemente, el hombre siempre ha ido, como quien dice, buscando a Dios. Sí. Ya vimos que, bueno, el sol es tan importante, debe ser un Dios. Las tormentas son inexplicables, causan tanto daño, debe ser un Dios. La tierra que nos da el alimento debe ser un Dios. Pero poco a poco todo esto iba cayendo, por decirlo de alguna manera, también con algunas otras explicaciones que nos iba dando el comprender ciertas realidades. Pero llega un momento en que ya no es el hombre el que busca a Dios, sino que Dios viene al hombre, se revela concretamente al pueblo judío y le dice: esta es la realidad y estas son las características de la conducta que tienes que tener si quieres servirme a mí. Sí, es un hecho histórico sin precedentes. O sea, el que Dios se haya revelado a una persona, a un pueblo, haya constituido un pueblo y le haya dado instrucciones tan específicas de cómo quiere Él que le den culto. Si miramos el Antiguo Testamento, el libro del Levítico,
el libro de los números. Los números y Deuteronomio. Y Deuteronomio. O sea, esas son la revelación de Dios a través de sus representantes de cómo Él quiere establecer que se le dé culto. Y eso era importante para un pueblo que no existía en la constitución de una nación, de un pueblo. Era importante tener esa identidad religiosa, porque todos los pueblos alrededor tenían su identidad religiosa. Tenían su Dios, los filisteos, los asirios, los sirios, los de Babilonia, todos tenían sus propios dioses. Y entonces Israel pues era una nación entre naciones con su Dios de cara a los dioses de los demás, ¿no? Entonces los arqueólogos y los estudiosos de historia antigua y de Sagrada Escritura pues notan este hecho, que como Israel fue un pueblo nómada por muchos años, había adoptado y aprendido temas de agricultura, temas de escritura, temas de ingeniería, temas de todas las naciones por las cuales pasaba. Iba pasando. Cogía lo mejor que tenía, aprendía de esos pueblos, pero no en la moral, no en lo religioso, porque tenían un código absolutamente estricto de cómo Dios les había revelado que tenían que comportarse. Y los libros de los profetas, los anuncios pues decía, yo soy el único Dios, yo soy el creador de todo, no hay otros dioses comparables conmigo. Este monoteísmo tan fuerte, claro. es un hecho único entre las naciones circunvencidas. Y entonces uno se pregunta, pero entonces esto tuvo que ser verdad, porque esto no es invención del hombre. Los israelitas hubieran, además de adaptar las formas de agricultura, además de adaptar la ingeniería, la escritura, la ciencia, la matemática, habrían adaptado la religión y no lo hicieron así por esta revelación divina. Entonces eso prueba de que ha habido una revelación por parte de Dios. Padre, y ahora lo digo porque si uno se mete en internet y empieza a buscar con tanta cosa que hoy se puede encontrar en internet, surgen algunas preguntas. Entre ellas, alguno se atreve a decir, bueno, en realidad Dios no inventó nada dándole los 10 mandamientos al pueblo judío, porque la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, está incluida dentro de alguna de las indicaciones que Dios le dio. Además de eso, bien, en otros pueblos también estaba la costumbre, de hecho el Código de Hammurabi es uno de los más avanzados que ha habido, que penalizaba ciertas conductas con la mujer del prójimo, ponía también ciertas costumbres con respecto a las mujeres y a la posibilidad o no posibilidad de repudiarla. Entonces muchos dicen, en realidad ha sido una adaptación más. Moisés, que ha sido un líder indiscutible, convenció al pueblo, pero de que eso de que Dios le haya dado las tablas y todo esto, bueno. No, resulta que esos 10 mandamientos, si bien puede haber rasgos, lo que llama el Concilio Vaticano II chispas, puede haber rasgos, chispas de esas verdades porque se apoyan en la ley natural, ¿no? Claro, es una similitud que se apoya en la ley natural. Porque la ley divina es una manifestación en la plenitud de la ley natural, ¿no? Entonces, si bien puede haber rasgos que se puedan encontrar en otros, pero es una legislación absolutamente única, ¿no? Pienso en el sentido, por ejemplo, del año sabático, de el reposo de los campos, de la liberación de los esclavos, cómo tenían que tratar a los extranjeros. O sea, hay una serie de cosas que son absolutamente anacrónicas para el entorno del pueblo judío, el entorno cultural y religioso del pueblo judío,
que no pueden explicarse a no ser que sea por una revelación, ¿no? Entonces eso, además de los 10 mandamientos, está la ley de Moisés, que son los preceptos, 300 y pico preceptos que el pueblo judío asumía, pero que esos no llevan el peso que llevan los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se apoyan en la naturaleza humana. Y fíjese, el primero de todos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios es el único Dios, ¿no? Entonces eso no lo tiene ningún otro pueblo, ¿no? Entonces sí, vemos que hay, y luego la moral y la ética respecto a todo lo concerniente a la sexualidad, a todo lo concerniente al trato de la mujer, se apartaba bastante de todo lo que era alrededor del pueblo de Israel, ¿no? Entonces hay rasgos incontrovertibles que apoyan que esto ha sido realmente una revelación. Claro. Y esa revelación, digamos, ha ido a lo largo del tiempo, a través de los siglos, teniendo, por decirlo de alguna manera, un desarrollo. Es decir, el pueblo va viviendo esa fe, va viviendo esa ley. Hay algo que es indiscutible, o sea, no creo yo que haya, por lo menos muchos casos en la historia de otros pueblos, que hayan sido capaces de dar la vida por su Dios. El pueblo de Israel, incluso contado de una manera bellísima y dramática, por ejemplo en el libro de los Macabeos, nos muestra claramente digamos, la incondicionalidad en los mismos libros proféticos, como por ejemplo en el libro de Daniel, del profeta Daniel, que uno se queda asombrado de decir, pero ¿cómo estos preferían entrar en un horno de fuego antes que quebrantar la ley en cosas que eran incluso hasta minucias? Porque yo podía tener un juego, digamos, de palabra, dejar contento a uno y no simular o lo que fuera. Y sin embargo, eso muestra también una diferencia muy grande en cuanto a la credibilidad de otros pueblos, porque muchos otros pueblos, como por ejemplo el pueblo romano, conquistaba esa región y asumía los dioses de esa región porque además estaban, como quien dice, todos tenían sus dioses relacionados a sus tierras. Pero este Dios era el único que estaba en todos lados y que era el Dios de todos. Porque era el creador de todo, el creador de cielo y tierra. Y entonces ese monoteísmo se fue desarrollando y fue una característica particular que, como usted dice, la fe recorre un camino en el que se van abriendo las perspectivas del más allá y de la vida eterna feliz con ese Dios, ¿no? Entonces, con esa esperanza, entonces yo puedo dejar cosas aquí abajo, incluso la vida, puedo dejarla, porque tengo un premio que se me va a dar en el más allá, ¿no? Vemos al paciente Job, al santo Job, vemos a otros tantos que a través de referencias un poquito veladas, pero hacen referencia a la vida futura, que hay algo después, los salmos, hay salmos preciosos que hacen referencia a la vida futura. Y entonces con esa fe que se va desarrollando poco a poco, entra en escena el Hijo de Dios, Jesucristo, y nos da una visión pero absolutamente amplia de lo que efectivamente es la vida, la muerte y la vida eterna. Yo tengo una pregunta como abogado del diablo. Me voy a poner ahora en una postura ya más con colmillos largos, pero justamente a lo que usted decía, y es algo que muchos ateos, agnósticos, le achacan a la fe. Es decir, muy bien, tú me solucionas el problema para cuando yo me muera, pero aquí no me pones solución. Entonces, lo que quiere decir es que en el fondo la religión es tratar de conformar al hombre para que, muy bien, como no podemos evitar el mal, no podemos explicar el problema del mal, pero el mal existe, mira, quédate tranquilo.
estos males se van a solucionar cuando te mueras. Allí, si tú te portas bien, vas a tener el bien para siempre. Lo cual, según ellos, es una visión un tanto facilista de poder conformar a la gente, y sabemos que entre ellos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. O sea, con esto adormecemos al pueblo, y una vez adormecido podemos nosotros hacer lo que queramos. Algunas religiones han tomado ese camino, ciertamente. Pienso, por ejemplo, los ejemplos dramáticos del islamismo fundamentalista, ¿no? Que se les promete a estos suicidas que tienen bombas en sí, que van a heredar el cielo, que van a tener toda clase de deleites, mujeres, etcétera, se les promete en el cielo por hacer esto y por dejar la vida. Entonces sí ha habido a lo largo de la historia personas que por un ideal están dispuestas a darlo todo, a dar la vida. Lo que pasa es que hay que contrastar esos ideales, esas promesas con la realidad. Por otro lado, la revelación judeocristiana es un todo coherente que involucra todos los aspectos de la vida, ¿no? Que defiende la libertad del hombre. Y porque hay libertad, hay responsabilidad. Y porque hay responsabilidad, hay que dar cuentas, ¿no? Entonces, uno de los dogmas principales es: creemos en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, remunerador. Entonces, eso es importante. Remunerador, o sea, que te va a dar lo que mereces. Remunerador. El ser humano tiene una naturaleza ética que se va construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, a través de las decisiones que tomamos, ¿no? Y esa naturaleza ética, moral, se acumula. O sea, que yo voy tomando decisiones y me voy convirtiendo, por así decirlo, en el producto de esas decisiones, ¿no? O sea, que porque soy libre, porque tengo responsabilidad y debo responder y debo dar cuentas de mis decisiones. Fíjese, las otras religiones, pienso también en nuestros hermanos separados, los protestantes, en el que para ellos la libertad es una cuestión muy dudosa, ¿no? Porque nuestra naturaleza humana ha caído en tal corrupción por el pecado que no somos libres. No somos libres. Por lo menos no del todo, más bien somos libres para hacer las cosas malas. Sí. No, y es que eso estamos inclinados y hacemos eso y no hay remedio. Entonces, por eso vino Jesús, etc. No vamos a entrar en la teología protestante en este momento, pero es un ejemplo de una visión del ser humano que le quita la responsabilidad, ¿no? La religión verdadera no puede ser el opio del pueblo porque exige responsabilidad. Entonces exige una postura realista de frente a los problemas, de frente a mi postura, mis relaciones, exige que yo trabaje, ¿no? Porque dejarme llevar y pensar que todo está solucionado y después puedo hacer lo que quiera, eso ya lo hemos visto en muchísimas religiones, empezando por la religión romana, ¿no? Que quemaban incienso a los dioses, pero era una religión política, ¿no? No incidía, no impactaba, no cambiaba la vida real de las personas, ¿no? Entonces esa es uno de los rasgos de una religión verdadera, o de la religión verdadera, es que es un todo coherente, un todo. Te doy esta religión, te doy esta promesa de futuro, pero te la doy no gratis, sino con estas condiciones. Con estas condiciones. Condiciones que, digamos, no son imposiciones, sino que es decir, mira, si tú quieres llegar aquí, tienes que ir por este lado, porque si no vas por aquí, pues no vas a llegar. No llegas y hay consecuencias. Hay consecuencias de ambos lados, ¿no? Entonces es un tema interesante porque nos deja
nos deja un poquito responsables de lo que nosotros escogemos, ¿no? Que realmente somos libres para escoger. Ciertamente hay que decir otra cosa, nadie merece la vida eterna, porque es pura gracia, ¿no? La vida divina que se nos ofrece en la vida eterna, en el más allá, no la podemos conseguir ni por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni por nada. Nada. Es un don, es un regalo gratuito de parte de Dios que así nos quiere incorporar en su vida divina. En su vida divina trinitaria. Pero está condicionada. Ese regalo está condicionado en el comportamiento que escogemos aquí abajo. Entonces, por eso la religión y las manifestaciones religiosas es algo importante, porque el ser humano tiene que analizar el abanico amplio de las religiones disponibles y elegir cuál de esas religiones me ofrece las mayores garantías de ser la verdadera. Ahí nos vamos a frenar un momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a meditar un poquitito todo esto que hemos ido viendo y luego ya vamos a adentrarnos en esa posibilidad. ¿Hay una religión verdadera? Cuidado, cada uno aquí tiene su posición y todos quieren decir que están en la religión verdadera, pero ¿hay una religión verdadera? No se vayan, estamos junto a ti. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. Solo el Señor. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá, solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. En nadie más que en Él. Muy bien, y ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a irnos introduciendo. Claro, hablaba usted de una religión verdadera, pero
perdón la pregunta, pero habiendo tantas religiones, ¿cómo consigo yo saber, deducir, comprender, primero, que hay una religión verdadera? Y segundo, ¿cuál es la religión verdadera? Porque dentro del abanico uno se queda, digamos, se puede quedar como perplejo, ¿no? Es decir, bueno, ¿para dónde agarro? Es una pregunta decisiva para la vida humana, ciertamente. Y porque imagínese a alguien arrogarse el título de poseedor de la verdad. Eso, vamos, en este mundo pluralista y cosmopolita, aquello suena a una arrogancia tremenda. Y mucho más en una sociedad tan relativizada como la que estamos viviendo, padre. Eso, hoy, ¿quién puede decir yo poseo la verdad? Sí, eso. Entonces, es una pregunta muy válida. Recuerdo haber leído algún artículo de Joseph Ratzinger, que en su época de profesor también, incluso él, trabajó mucho tiempo en esa pregunta. ¿Cómo nosotros, los católicos, porque él trabajaba en una universidad alemana donde había una facultad de teología, había protestantes, había de todo, ¿no? Y entonces él se preguntaba, ¿cómo nos podemos arrogar el derecho de decir poseedores de la verdad completa, toda, plena, ¿no? Y entonces le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas. Y resultó que llegó a este pensamiento, es que la verdad necesita ser defendida. O sea, porque si no existe una verdad absoluta, entonces este mundo, esta vida, esta sociedad, esta cultura no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, un poquito al revés dio con la respuesta, que es, ¿qué pasa si no hay una verdadera religión? ¿Qué pasa si no hay una verdad absoluta? Entonces le dio la vuelta a la pregunta. ¿Hay una verdadera religión? No, esa no es la pregunta válida. La pregunta válida es, ¿qué pasa si no hay una verdadera religión? Entonces no tenemos certeza de la vida futura, no tenemos certeza de la existencia de un Dios, no tenemos certeza del significado del sufrimiento, del mal, no tenemos certeza de nuestra pertenencia a Dios, de nuestra relación con Dios. Incluso, padre, o sea, estaba yo, mientras me preparaba para el programa, investigando por aquí y por allá, hay un punto que es fundamental. De hecho, las sociedades, por lo menos las occidentales, aunque digamos en general, de una forma u otra está la influencia judeocristiana en todo el mundo, Sí, sí. Las sociedades tienen en sí una estructura marcadamente cristiana o judeocristiana, de acuerdo a los lugares donde se encuentre. Y uno dice, no, porque, a ver, usted ya está exagerando. Y es tan sencillo como esto. Un profesor ateo en una universidad nacional en donde no hay una confesión va a exigir que un alumno estudie para el examen y no se plagie, no se copie dentro del examen. Y entonces uno dice, ¿y por qué no me puedo copiar? Si el fin, al fin de cuentas, es que yo apruebe. Eso es. No, porque eso está mal. ¿Y por qué está mal? Eso es. Si ya existe una cuestión de bien y mal, esa cuestión de bien y mal nos lleva forzosamente a decir, o existe el bien absoluto, y entonces todos tendemos a hacer las cosas bien para poder llegar a ese bien, o entonces aquí está pasando algo. Sí, sálvese quien pueda. Exacto. Sí. Efectivamente, una manera de verlo es distilarlo todo a la cuestión moral, a la cuestión del bien, del mal, de qué debo hacer, qué no debo hacer, ¿no? Y efectivamente eso es la huella visible
de una verdad y algo que es verdadero y algo que es falso, ¿no? En el tema de la religión, ciertamente, con esta revelación que hace Dios y que entra en escena, por decirlo así, de una manera tan que lo vamos a celebrar dentro de poco, con las Navidades y el nacimiento del niño Dios entra en escena de una manera tan espectacularmente humilde inusualmente pensada. O sea, ¿a quién se le hubiese ocurrido decir, mira, hazte hombre y ven aquí como niño pequeño? Por eso, cuando uno estudia un poquito la historia de la tradición judeocristiana, es que uno se queda, no, es que aquí esto no puede venir de los seres humanos. Esto no puede imaginárselo un hombre, porque contrasta de una manera tan evidente con lo que hay alrededor. Entonces, como lo dijimos la semana pasada, todas las religiones son el hombre buscando hacia arriba. Entonces se inventa. La religión y tradición judeocristiana es la que se revela, Dios revelándose. Y ahora, en la persona de Jesucristo, Él tiene, a través de los que tenemos este testimonio, a través de los evangelios, Él tiene la intención de fundar una iglesia, una comunidad de creyentes, ¿no? Esto se ve en San Mateo, esto se ve en San Juan, esto se ve en San Pablo. En todo el Nuevo Testamento hay una intención clara de que esta obra de salvación que Él va a llevar a cabo se extienda a través de los siglos. Y hay un punto también que es importante, porque muchos dicen, sí, pero no pensaba en la sucesión apostólica, no pensaba en la sucesión de los papas, sino que, y esto es perdón que lo diga, es una mentira que incluso la misma Sagrada Escritura, o con la misma Sagrada Escritura, puede refutarse fácilmente, porque jamás se le hubiese ocurrido a San Pedro decir, reemplacemos a Judas, porque, ¿qué sentido tiene? Si esto va a ser para un tiempo, bueno, pues sigamos los 11 y ya si este se mató, pues problema de él y sigamos nosotros luchando. Entonces ya se ve claro que esos lugares iban a seguir sucediéndose a lo largo de la historia, tiempo, ¿no? Porque la persona y la obra de Jesús es trascendental, ¿no? Él quiso meterse en la historia humana en un determinado momento histórico, y eso fue lo más conveniente, pero esa obra y esa enseñanza está destinada a todas las personas, a todos los pueblos, a todos los tiempos, ¿no? Sí, un detalle, la jerarquía está ya bien establecida en el siglo I, ¿no? Tenemos las cartas de San Ignacio, tenemos las cartas de San Policarpo, tenemos las cartas de otros santos padres, San Irineo de la Iglesia, en que van mencionando el obispo, sacerdote, diácono. Obispo, sacerdote, diácono, los tres grados de la jerarquía, ¿no? Sí, es interesante cómo con la revelación de Jesucristo ya se pone como punto final a las posibilidades de una plurirreligiosidad en el mundo. Ya no puede haber plurirreligiosidad, ¿no? Una multitud de religiones que, bueno, cada uno a su manera cree. No, la Iglesia ha hablado muy claro acerca de esto en documentos muy decisivos, que Jesucristo es el Salvador del mundo y no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nos podemos salvar, y que Él, queriendo expandir su obra de salvación, funda la Iglesia basada en el pontificado de San Pedro y sus sucesores y en la jerarquía de los obispos, sacerdotes, diáconos y los fieles. Muy bien, dentro de la pluralidad ya nos vamos concentrando y decimos, bueno, muy bien, queda el cristianismo. Pero padre, hay más de 36,000 sí, el número confesiones, sí, o más todavía, sí. confesiones cristianas.
Entonces, dentro de esas confesiones cristianas, ¿cómo me quedo yo con decir, esta es la que tiene la verdad? Sí, sí, sí. Porque, bueno, aquí nos achacan mucho a decir, es que los católicos son unos arrogantes Lo que decía antes. Claro, que dicen, tener la yo verdad. soy el de la verdad. Y luego hay otro punto que también me gustaría que nos aclare. Muchos fundadores, o sí, los que llamamos fundadores de otras confesiones cristianas, han dicho que tomaron esa decisión porque en realidad la Iglesia ha apostatado de la fe que Cristo le había confiado y han querido volver a esa pureza original. Sí, el primer punto es válido en cuanto que de dónde vienen esas 30 y pico mil confesiones y sectas y iglesias y tradiciones protestantes, cristianas, pero separadas de la Iglesia Católica. Jesús en la última cena dice a los apóstoles que todos sean uno, ¿no? Bajo un solo pastor, una sola grey, ¿no? Entonces, la intención de Jesucristo es la unidad. Entonces, Él solo quiere una iglesia. Y en esa iglesia ha dejado los rasgos y los elementos por el cual nos llegan a nosotros la salvación, ¿no? Que es su palabra, que lo tenemos en la Sagrada Escritura, y los sacramentos y tradición, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, ¿no? Sacramentos y tradición, la tradición, ¿no? Que incluye evidentemente los sacramentos, ¿no? La Biblia y la tradición. Han habido cosas que han sucedido dentro de la Iglesia porque está compuesta por seres humanos que son muy falibles y también son muy débiles, y entonces han hecho cosas que no están bien, ¿no? Esto ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo tenemos desde el comienzo hasta nuestros días. Cosas que nunca se han ocultado tampoco, que hay que decirlo claramente. Que incluso sí, la misma Iglesia en sus propias historias pone sucesos que están muy claramente marcados donde los que formamos parte de ella no nos portamos del todo bien. Sí. Entonces hay que decir eso, pero también hay que decir que la Iglesia, y solo la Iglesia Católica, tiene unos rasgos que dan a entender racionalmente que estamos hablando de algo que no se explica solo humanamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la teología fundamental acerca de la verdadera religión, pues estudian esos rasgos, esas características de las cuales uno mirando desde fuera puede decir, aquí sucede algo, aquí hay algo espectacular, aquí hay algo sobrenatural. Milagros, los milagros que se han dado dentro de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, ¿no? Los milagros son evidencia del poder de Dios, ¿no? Los santos, la vida de los santos. Los santos son miles y miles y miles de católicos que han vivido su fe de tal manera ejemplar y han vivido una vida tan santa que nos alumbra y nos dice, este camino lleva a una felicidad, ¿no? La sucesión apostólica de San Pedro, ¿no? Desde San Pedro tenemos un sucesor hasta el Papa Francisco. Ninguna otra religión o digamos, confesión cristiana la tiene. puede decir eso, ¿no? La enseñanza, el magisterio, ¿no? Que desde el principio ha orientado a los fieles acerca de la correcta interpretación de la Sagrada Escritura y de la correcta interpretación de la fe y moral que debemos vivir para ser fieles a esta herencia de fe que hemos recibido, ¿no? Entonces son unos rasgos y características que no tienen los demás.
Y hay un punto que a mí verdaderamente, claro, cuando uno tiene la posibilidad, qué sé yo, de salir del país e ir a algún otro sitio, comprende esa unidad Sí, que nos caracteriza. sí, sí, sí. Porque a mí me ha tocado, por voluntad del Señor, estar, por ejemplo, en Italia, donde no comprendía la lengua. Bueno, por lo menos yo sí la comprendo, pero, Sí, sí. pero non parlo ma capisce. Pero uno veía absolutamente lo mismo Sí, que la misa es la vive misma. y que ve en su parroquia, La en misa es su la casa. misma, sí. Uno va y se encuentra con personas que creen exactamente lo mismo. Y sin embargo, uno va a una iglesia de confesión cristiana, pero que tiene el nombre de fulanita menganita de los últimos o de los primeros o de los cuartos o de esto o de lo otro o aquello, y va a la vereda de enfrente a otra confesión cristiana y se contradicen absolutamente la una con la otra. No creen lo mismo, porque no tienen una cabeza, no tienen un magisterio y no tienen una tradición, ¿no? Entonces, también habría que preguntarse, muy bien, ha habido fundadores de estas confesiones cristianas que han criticado y encontrado cosas malas con la Iglesia. Muy bien, y entonces han querido hacer las cosas de nuevo, han querido pensando que estaban inspirados, que Dios les pedía eso, tal cual, pero ahora ¿dónde están? O sea, ¿en qué ha evolucionado eso? ¿No? ¿Realmente están cumpliendo todo lo que la Sagrada Escritura pide? ¿No? Porque Jesús habla de la pobreza. ¿Realmente tienen alguna rama o alguna evidencia de vivir la pobreza? Jesús habló de la castidad, del celibato para el reino de los cielos. Muéstrenme alguna confesión cristiana que vive el celibato, como lo viven miles y miles de sacerdotes y de monjas consagradas, ¿no? Entonces, ¿a qué ha evolucionado eso si no cumplen con muchas de las cosas que dice Jesús en el Evangelio? Y es cierto, la Iglesia Católica tiene todos esos rasgos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que contrastar la realidad con el mensaje original de Jesús. Bueno, el tiempo se nos viene encima. Yo creo que ya estamos, como quien dice, dejando las bases bien asentadas. Pero me gustaría poner, como quien dice, la puntilla con esta realidad. Decimos que la Iglesia, la verdadera, son las características que incluso los mismos católicos proponemos, es una, ya hemos visto la unidad, santa, los santos, católica y apostólica. Pero ahí en el término santo, muy bien, algunos dicen, bueno, ya lo de la apostolicidad lo creemos, vamos a decirlo, bien. Unidad, bien, sí, o sea, está a la vista, nadie puede decir absolutamente nada. Pero lo de la santidad, sobre todo teniendo en cuenta los sucesos que todos conocemos y que han sucedido en los últimos siglos, sobre todo, en los últimos decenios, sobre todo, uno dice... Pero ¿cómo? es que la santidad, y ese es un punto muy importante, no brota de los miembros, brota de la cabeza, que es Jesús, ¿no? Entonces, la Iglesia es santa porque Jesús la ha purificado y la ha santificado, como dice San Pablo. Lo que pasa es que muchos miembros no se aprovechan de esa santidad para vivir una vida santa. Muchos miembros sí, y esos son los que llamamos hoy santos, ¿no? Y tenemos un culto hacia ellos, los veneramos y tratamos de imitar sus virtudes, ¿no? Y aprender de sus enseñanzas y sus vidas. Entonces, esta Iglesia, cuando es santa por su fundador y por el Espíritu Santo que la inspira. Cuando un miembro desea ser santo y aprovecha los medios para su santificación,
pues está demostrando que la Iglesia es santa, ¿no? Cuando un miembro se aleja de los medios de santificación, pues entonces ese miembro está actuando a nombre propio, como miembro que no desea, que no está en comunión con la cabeza y con la santidad que fluye de la cabeza a los miembros. Pues muy bien, ahí espero que ya haya quedado todo como más claro. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos ilumine para también ser coherentes nosotros con nuestra vida, con este camino de santidad. Porque ser católico no es prender velas a los santos, ni siquiera ir a misa todos los domingos, aunque son cosas que podemos y debemos hacer. Lo que decía el Padre, cuando una revelación cambia la vida de aquel que la recibe y la cambia para bien, entonces ahí podemos tener la certeza de que eso no es de los hombres, eso tiene que venir de alguien que es muy superior a ellos. Vamos a pedirle a la que vivió la santidad de la manera más grande, no solamente por sus dones, sino por su propia, podríamos decir, convicción. Es aquí la esclava del Señor. Ella comprendió perfectamente cuál era el plan que tenía Dios y no le escatimó esfuerzo ni nada. O sea, no escatimó absolutamente nada a ese plan que Dios tenía para ella. Por eso la veneramos de una manera especial, la Santísima Virgen María, y a ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, su bendición. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias por haber compartido este programa. Muy bien. Y gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y al fin de cuentas, no se olviden que son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.